La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes. Buenas, pero muy buenas noches. Gracias a Dios estamos aquí como soldados de Él a través de CNC y saludamos a todos los alternativos que en este momento se enlazan con nuestro programa a nivel nacional. Lo habíamos dicho a través del día que el invitado hoy era el doctor Oscar Darío Pérez, y lo he dicho yo aquí, es para mí uno de los mayores ascendistas que tiene Colombia. Hoy también está como jefe de la campaña, jefe de debate o jefe administrativo de la campaña del candidato por firme Luis Pérez Gutiérrez. Buenas noches, doctor Oscar Darío. Buenas noches, doctor Luis Javier, una feliz noche para usted, muchas gracias por su invitación y una feliz noche para toda esa inmensa teleaudiencia del CNC. Bueno, doctor Oscar Darío, empecemos lo primero. La situación económica del Banco de la República dejó las tasas, no las tocó. Sin embargo, ¿por qué usted como analista, yo lo conocí en el Congreso de la República, fuimos compañeros en la comisión, fuimos compañeros en la Cámara de Representantes, después llegó al Senado de la República, ella siempre era el encargado de exponer todos los, en Hacienda, los cogían para el presupuesto, para todo lo que tuviera con las medidas económicas. Medida económica hoy que yo veo que el Banco de la República pues está diciendo, hay mucha plata, están comprando carros, están comprando casas, están comprando vivienda. Hay que buscar, colocar créditos duros para que no compren eso. El común de la gente, hoy que me decían como 10 correos, hombre, nosotros vamos a comprar una casa y ya el banco empezó a subir las tasas de los bancos. Eso no es ilógico que la gente, hay déficit de vivienda, hay que buscar circular la plata, buscar uno que los bancos presten y el Banco de la República buscar absorberlo a uno. Usted como un buen profesor, un buen analista, ¿por qué no nos explica eso? Bueno, Luis Javier, el Banco de la República tomó la decisión de no subir la tasa de interés de referencia. Como usted muy bien sabe, pero la había subido ya al 4.5. Está en el 4.5, por eso. Pero había tendencias a subirla más, precisamente por lo que usted dijo. La tasa de interés es una variable macroeconómica que le sirve al gobierno para la política monetaria. Al Banco de la República le sirve para la política monetaria. Los intereses son más altos, el consumo tiende a disminuirse, porque la gente se va a endeudar menos. Ese es el propósito de la medida. Pero el banco no la subió por otras circunstancias externas, por la crisis en los mercados financieros. Además, usted bien sabe que cuando todo el mundo se va a comprar, porque las tasas son muy bajas y el endeudamiento es muy barato, un aspecto bueno de eso es que hay más consumo y hay más producción y más importación. Hasta ahí es un aspecto bueno, pero hay un aspecto desfavorable también, que cuando hay un incremento del consumo tiende a haber un aumento de los precios. Cuando hay aumento de los precios, la inflación aumenta, y cuando la inflación aumenta, pues los salarios, sobre todo las personas menos favorecidas, rinden menos, porque todos los productos y los servicios valen más. O sea, la economía es un conjunto de decisiones que deben cuidarse unas de otras. Cuando hay un efecto favorable, también está acompañado de algunos efectos desfavorables. O sea que la decisión del Banco de la República de no subir la tasa de interés es una decisión, en mi concepto, acertada, dada la crisis financiera de los mercados internacionales. Porque otro efecto, cuando la tasa de interés sube mucho, los capitales externos que tienen unas tasas de interés muy bajas por allá, se vienen para acá a generar especulación y a generar rentabilidades ficticias, que al cabo de un año se las llevan. Es lo que se llaman los dineros golondrina. Entonces, todas esas variables son las que tiene que tener en cuenta el Banco Central,
cuando se va a subir o se va a bajar la tasa de referencia. Muy bien. ¿Qué nos está afectando hoy la crisis que hoy vive Estados Unidos? Que ha tenido un vaivén macroeconómico y que no ha podido estabilizar, aunque hay veces empieza bien, pero el mercado europeo también repercute, que cierra primero y repercute en los otros. Crisis. ¿Qué afecta todo eso a América Latina y especialmente a nosotros en Colombia? Mire, nosotros estamos a puertas de tener una posible nueva crisis financiera. Esperemos que se pueda neutralizar. Estados Unidos, hay una irresponsabilidad total por parte de los demócratas y los republicanos. Es decir, una irresponsabilidad de la política en los Estados Unidos por estar en un año electoral que han perjudicado severamente al mundo. Esa restricción para el endeudamiento público en el país más endeudado del planeta, Estados Unidos debe cerca de 15 trillones de dólares. Dije trillones. O sea, y el 80% de esa deuda es con los países asiáticos. O sea que es una cosa gravísima, gravísima. Por eso en los Estados Unidos la tasa de desempleo no ha subido, por eso la crisis hipotecaria no ha acabado, por eso la crisis del sector agropecuario sigue, y todavía ellos pensando si suscriben un tratado de libre comercio con Colombia. Afortunadamente se firmó el de Canadá. ¿Sabe cuánto va a perder la región de Montana? Solamente Montana va a perder 13.000 millones de dólares por esa decisión. Por esa decisión. Le estoy hablando de un solo estado. Sí. O sea que eso no es una cosa tan sencilla ni tan fácil, porque es que Colombia es un gran comprador de trigo, de cebada, de maíz, de cereales, y ahora le salió la competencia. De eso le salió por el lado de Canadá, que los produce de la misma calidad, inclusive a menor precio. Entonces, volviendo a la pregunta, hay una crisis muy grave en los Estados Unidos, eso se ha reflejado en el mercado de capitales, en el mercado de valores. Mire usted las crisis accionarias en Colombia enormes, hay gente que ha perdido muchísimo dinero. Si alguno de esos que tiene acciones, que tiene inversiones en el mercado de capitales me está viendo y me está escuchando, en este momento es muy difícil dar consejos, pero si yo le pudiera dar un consejo, es que no salga a vender en una época de crisis ni de pánico. Si puede aguantarse un poquito, aguántese un poquito, que podrán venir épocas mejores. Y en Europa hay una crisis en la zona euro, sobre todo de 4 países, de Grecia, de Irlanda y ahora de Portugal, España e Italia. Italia, sí. Entonces no es una crisis pequeña, son países los que han tenido esta crisis que han gastado más de lo que les ha entrado. O sea, no han sido responsables desde el punto de vista fiscal. Esos países sobre todo son Grecia e Irlanda. Y el resto de los países han tenido que salir en su auxilio para que la zona euro no se deprecie, para que el euro como divisa no se vaya al suelo. ¿Cuáles son las economías que están llevando, como decimos aquí, del bulto? Las que tienen sobre los hombros esa responsabilidad. Son las economías que están subsidiando al resto de Europa, que son Francia, o mejor primero Alemania y Francia, y un poco el Reino Unido, aunque el Reino Unido tampoco es que esté tan bien como para ponerse a hacer gracias de subsidiar a las otras economías. Muy bien, eso es grave. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí un peso y mañana este peso, hoy vale un peso, pero mañana de una nación, mañana puede valer 10 centavos. 10 centavos. Y si hay crisis en el mundo, ese peso puede valer 10 centavos o 5 centavos. Hola. Porque la crisis del mundo nos afecta a nosotros. Entonces, por eso, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que se recuperen esos países. Además, no hable del peso, hable de la riqueza nacional. Supongamos que la riqueza nacional, Colombia, exporta el 40% de sus productos a los Estados Unidos. Si allá se les disminuye la capacidad de compra, pues a nosotros se nos disminuyen las ventas de las exportaciones. Muy bien. Antes de irnos a una pausa, voy a dejar esta pregunta.
ministro de Minas y Energía, el doctor Carlos Rodado, una política para mí equivocada, que era una locomotora, como dice el presidente Santos, donde la paró totalmente. Un país donde usted no pueda ir a pagar a un PIN, o es un dinero que se paga para poder explotar algo, en un país que se para, donde la minería era uno de los fuertes colombianos. Eso lo digo yo, que dice el analista económico, el hacendista nacional, el doctor Oscar Darío Pérez, después de esta pauta. Es muy grato hablar uno con el señor hacendista, el senador de la República, el doctor Oscar Darío Pérez. ¿Qué pasa en la minería? Se para una de las locomotoras del doctor Santos. Doctor Oscar Darío, tiene la palabra. Bueno, Colombia es un país minero. Ahora, no hablemos de Colombia. Antioquia es un departamento minero por excelencia. Antioquia es productor de oro, es productor de carbón y es productor de una cantidad de productos de la minería. Por esa razón, no suena lógico que una locomotora sea parada súbitamente. Pero yo entiendo al ministro desde el punto de vista de que la minería no puede crecer desbordadamente, que la minería tiene que corresponder también a una política pública que respete el medio ambiente, que respete el impacto ambiental. Usted es del suroeste. Sí. Ahora, por ejemplo, se ha encontrado sí, un poco cantidades enormes de oro en el suroeste. Sí, señor. Es que es más, en más de 20 municipios hay oro. Sí, sí, por ejemplo en mi pueblo, Fredonia y Venecia. En todos hay oro. Ahora hay unas firmas canadienses buscando la forma de llegar a explotar esas canteras de oro. Esas firmas que en el Brasil dejaron, en Manaure, en varios sitios del Brasil, dejaron derrotado el medio ambiente. Nosotros no queremos para el suroeste lo que lamentablemente hoy desde un avión se ve en el Bajo Cauca. Los ríos envenenados con el mercurio, las zonas degradadas. Y la verdad es que la explotación minera requiere de un control severo en materia ambiental. El ministro se encontró con más de 20.000 solicitudes mineras. Aquí sacaba un título minero una persona con la cédula. Entonces, el ministro yo creo que le está dando un poco de orden a eso. Además, porque le quiero decir, Colombia es uno de los mayores productores de oro del mundo. Del mundo. Esas son palabras mayores. Y hoy, una onza de oro en el mercado de Nueva York está valiendo $1.800. Mejor dicho, ha subido más del 80% contando un año frente al otro. Con esta crisis, claro. Porque la gente ya no se está refugiando en el dólar, sino en el oro. Ahora, el platino, la plata, ¿cómo le parece el platino que tenemos en el Chocó? En toda esa zona pacífica. Colombia está sentado sobre una mina de riqueza enorme, pero tiene que explotarla con respeto con la naturaleza. No es que no las explotemos, es que las explotemos bien. Y acabar con esos carteles. No se olvide a usted que hay una cantidad de grupos al margen de la ley que encontraron en la minería ilegal, claro, encontraron la forma de obtener sus recursos ya escasos como los obtenían por otras fuentes diferentes. Así que realmente ese es un tema delicado. Yo creo que el ministerio ha cometido errores, pero también ha tenido aciertos. Pero usted tiene razón, si el ministerio era uno de los que jalonaba una de las locomotoras, como era la locomotora de la minería, del petróleo, la minería de la explotación realmente energética en este país, pues el ministro sí la dejó varada y esa locomotora todavía no arranca como debería arrancar. Muy bien. Como ustedes también, fuera de ser para mí uno de los mayores hacendistas que tiene Colombia, también es político, allá me respeta, me perdona la gente de otros departamentos, pero aquí voy a meter más a la casa. Hombre, doctor, usted está de jefe del debate del doctor Luis Pérez Gutiérrez. Estoy de jefe de debate de la campaña de Luis Pérez Gutiérrez. Como sé que este programa se ve en varias partes del país, les debo explicar que Luis Pérez Gutiérrez es candidato a la alcaldía de Medellín. Va a repetir alcaldía porque ya fue alcalde. Unas últimas encuestas le dan una amplia favorabilidad y un margen suficiente para ganar la alcaldía,
pero no es suficiente ganarla 2 meses antes. Hay que ganarles el 30 de octubre y por eso hay que trabajar intensamente todos los días más. La propuesta de Luis Pérez es una propuesta cautivadora en materia de seguridad, en materia de desempleo, en materia de movilidad, lo que piensa hacer en educación, tanto en calidad como en cobertura, la dotación de los computadores portátiles para los niños más pobres, la descentralización del inglés para llevarlo a cada una de las comunas y de los corregimientos, el tema de recuperar el río Medellín con parte de las utilidades de empresas públicas de Medellín, el tema de la vivienda de interés social, una propuesta novedosísima, donde la cuota inicial no se paga al principio y no al final, donde se paga un arriendo, donde se aprovechan los subsidios nacionales y departamentales y municipales y de las cajas de compensación para entregarle la vivienda a la persona, y después la persona paga un pequeño arriendo y al final a través de un leasing habitacional recibe la propiedad en 4, 5, 6 años. El tema de la autopista en los márgenes del río Medellín, la autopista aérea de 20 carriles para unir a Caldas con Bello, es una propuesta novedosa que usted la ve en Hong Kong, la ve en Tokio. ¿Por qué no la podemos ver aquí financiada con concesión? Y el tema de la generación de empleo tiene una propuesta concreta y la recuperación de la seguridad. Así que hago parte de esa campaña orgullosamente y yo sé que los habitantes de Medellín nos van a acompañar para poder volver a tener un excelente alcalde como Luis Pérez Gutiérrez. Ahí usted me dijo algo muy importante que pues, la gente no dice. ¿Es factible sin valoración hacer, y sí por concesión, hacer los 20 carriles en aéreos? Por supuesto, el sistema de concesiones es un sistema probado en el mundo. Si usted va a Chile, la carretera que comunica a Santiago de Chile con Valparaíso es una carretera hecha por concesión, donde los fondos de pensiones son los grandes inversionistas. Antioquia tiene que impulsar las autopistas de la montaña. Es que Medellín es una ciudad encerrada, mediterránea, y por eso esas 4 grandes autopistas que nos conecten ¿con quién? Con el Urabá antioqueño, para hacer ese gran puerto de Turbo, que nos comuniquen con Puerto Berrío, para hacer ese gran puerto multimodal que nos comunique vía acuática con el Mar Caribe, que nos comunique con el suroeste, que nos comunique con el occidente antioqueño, que nos comunique con el norte de Colombia. Qué importante las autopistas de la montaña, en dobles calzadas, con viaductos, para nosotros lograr vencer la naturaleza, con túneles. Por eso la obra de 5.6 billones está pasando a valer 12. Claro, hagamos las cosas grandes y buenas de una vez. El túnel de Oriente, todas esas son propuestas que tiene que hacer el municipio de Medellín e impulsarlas. ¿No le parece a usted una vergüenza? Pásele una pregunta. Que en Medellín, entre ahí la 80, ahí para empezar a Robledo, comunicarse con la vía que llega al túnel Fernando Gómez Martínez, que son 4.1 kilómetros, todavía no se haya podido hacer. Es una vergüenza, años y años. Eso lo tiene que terminar Luis Pérez. Ahora, ¿no le parece otra vergüenza que tengamos un Metroplus? Hace 8 años, ¿no? Construido las estaciones, construidas las vías y no aparecen los buses. No. Donde la nación puso el 70% de eso y donde la región está poniendo el 30%. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama lucro cesante y eso se llama detrimento patrimonial. Y se es investigable. Porque por supuesto, es que la comunidad necesita las obras, necesita las obras pero funcionando. ¿Cómo le parece el perjuicio de los comerciantes? No. Y quebraron a los de la tren. Oiga, doctor, me debe una para que hablemos de esas horas que usted dijo que pensaba hacer Luis Pérez una por una, ¿le parece? Perfecto. Usted me hace que por ahí en 15 días otra venidita aquí. Claro que sí. Analicemos las cosas de educación, lo de salud. Sí. La propuesta de Luis Pérez en salud es revolucionaria, en empleo. No. Mire, le voy a contar una sola. Aquí hay que generar, el empleo no es una variable que se genere solamente por un alcalde, eso lo genera también una política macroeconómica, claro. El crecimiento de la economía, pero hay un empleo de choque, Luis Pérez pretende
generar con la construcción de esas autopistas aéreas más de 80.000 empleos. Pues eso hay. Pretende, por ejemplo, generar el emprendimiento, que las empresas públicas de Medellín, por ejemplo, vayan a las comunas y que en las comunas se contrate la mano de obra para que lea los medidores de empresas públicas. Muy bueno eso. ¿A usted le parece correcto, por ejemplo, que aquí que se hacen 200.000 almuerzos diarios, los haga una empresa de Bogotá? No es incorrecto. O las fotomultas, peor. No, pues no, es que las fotomultas están generando un empleo a unos particulares muy poquitos. Y que lo están llevando y que la están llevando, y entre otras cosas hay una ley de la cual yo fui su autor, o sea, a mí nadie me la contó, yo me la sé de memoria, donde no se le puede entregar a terceros el manejo de la gestión tributaria, ni la discusión, ni la administración de los tributos, ni de las multas. Y yo siento que eso de las fotomultas no cumple con esa ley. Y creo que viola artículos como el artículo 15 de la Constitución, que es el derecho a la intimidad. A usted no lo pueden filmar dentro de un carro porque simplemente haya una cámara ahí. ¿Por qué no filman mejor a los delincuentes para que privemos esta ciudad, para que la limpiemos de tanto delito y de tanto ampón callejero que hay en la ciudad? O sea, de ese tema también podremos hablar en una próxima vez. Y lo vamos a hablar, me queda para dentro de 15 días usted. Le agradezco mucho haber estado con nosotros, doctor Oscar Darío. Bueno, doctor Luis Javier, muchas gracias y una feliz noche para toda esa inmensa audiencia. Para todos ustedes, una feliz noche, que mi Dios los bendiga. Muy bien. Recuerde, somos soldados de Dios. Agradezco hoy a Alex, a Margie, a Roycer que estuvieron con nosotros. Muy disciplinaditos están aquí con nosotros. Mañana, si Él lo permite, Dios nuestro Señor, estaré con usted aquí de 8 a 8:30 en CNC Noticias y de 8:30 a 9 en el programa personal. Hasta mañana y que Dios los bendiga. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes.